Herri agintariok, Rootsen ordezkariok, jaun Andreok egunon. Eta eskerrik asko bai gurekin izateagatik, igandea izanik batez ere. Eta ongi etorri, welcome to Euskadi Basque Country. Agradecemos su presencia en Euskadi y damos la bienvenida a 1.100 profesionales del sector, 110 líneas aéreas, 300 aeropuertos, autoridades del transporte y del turismo. Ongi etorria. Acogemos este Congreso de Roots Europe como una gran oportunidad para un país global, abierto y en crecimiento. Hoy contamos con una atractiva oferta aérea con 56 destinos. Este Congreso nos permite mostrar al mundo Euskadi Basque Country como un territorio que invierte en la mejora de la conectividad y la proyección internacional. Nuestro compromiso es colaborar y ayudar a quienes diseñan y gestionan la actividad aérea europea. Nuestro interés es presentar el potencial de los aeropuertos de Euskadi y el valor añadido que nos proporciona disponer de unas sólidas infraestructuras de conectividad multimodal. Trabajamos con una visión integral de la conectividad aérea y su relación con el transporte ferroviario, portuario o por carretera. Roots Europe aukera bat da Euskadiren aire konektibitateari eta Euskadiren nazioarteko proiekzioari bultzada emateko. Aukera bat Euskadi Basque Country erakusteko mundura zabalik eta ondo konektatutako lurraldea. Gaur egun 56 helmuga ditugu hegazkinez zuzen iristeko eta kopuru hau zabaltzen jarraitzea da gure helburua. Bide honetan garraio guztia kudeatzeko eskumena eskatu nahi dugu. Kudeaketa eraginkorra hurbiltasunetik eta lankidetzatik garatzeko. Eusko Jaurlaritzak eredu bat aurkeztu du Euskal aireportuen kudeaketarako. Osagarritasunean oinarrituta, aireportu bat 3 terminalekin. Euskadi reclama la participación directa en la gestión de los aeropuertos, una gestión más moderna, descentralizada, colaborativa y cercana. Ello, sin duda, redundará en la mejora de la competitividad de los 3 aeropuertos y de los servicios que tienen que prestar. El Gobierno vasco ha desarrollado una estrategia integral de gestión aeroportuaria basada en la complementariedad. Un aeropuerto, 3 terminales. Contar con ese nuevo modelo de gestión descentralizada, participado directamente por las instituciones vascas, es fundamental para crecer tanto en transporte de personas como de mercancías. En esta línea resulta imprescindible que el aeropuerto de Foronda vuelva a recuperar la categoría H24 que perdió en el año 2012, así como el puesto de inspección transfronteriza que se ha comunicado estos últimos días. Esta semana Bruselas ha dado un paso importante respecto al puesto de inspección. Ahora corresponde a la Administración del Estado declarar la apertura de 24 horas para la terminal de Vitoria-Gasteiz. Una infraestructura aeroportuaria de las características de Foronda no puede estar infrautilizada y requiere de una mejora sustancial de su gestión. Termino. Acogemos este Congreso como una oportunidad única para las personas
prescriptoras en materia de conectividad aérea. Queremos que conozcan de primera mano nuestras capacidades, la singularidad y diversidad de Euskadi como destino. Routes, además, proporciona a las compañías información para dedicarse y para decidirse por nuevas rutas o bien aumentar la capacidad de las existentes. Por todo ello, Euskadi Basque Country da la bienvenida a Routes Europe. Compartimos el objetivo de que este encuentro contribuya a mejorar nuestra conectividad y seguir avanzando como un destino atractivo, cercano y acogedor. Routes Europe ongi etorria eman nahi diogu. Batzar honek gure konektibitatea hobetzeko eta helmuga erakargarri eta atsegin modura aurrera egiten jarraitzeko aukera emango digu. Eskerrik asko.